Tenemos aquí al capellán a un capellán de la policía. Ustedes se preguntan aquí, ¿verdad? ¿A quién vinieron a traer hoy? No, no se preocupen por eso. De Cobán, donde está el caquic, esa es la comida ahí, ¿verdad? A los 70 años, imagínense que pidió Carlitos para celebrar sus 70 años. Un caldo, ¿es caldo o es, bueno, es caquic? Bueno, y tú sos de Quiché, ¿verdad? Ahí tenemos los poch boles. Contanos un poquito así, súper rápido. No sé si los has hecho, pero es una comida. No sé si sabían eso, en Quiché o en ese triángulo Isil se comen los poch boles. Bueno, creo que Ahí está. funciona. Sí, es uno de los platillos del área norte de Quiché. Yo soy de la cabecera departamental. Toda mi familia vive allá, pero yo ya tengo 14 años de haberme mudado a la ciudad. Entonces, acá estoy. Muy bien. Entonces, nuestros hermanos pertenecen a Vida Plena, llevan años con nosotros, pero en esta entrevista lo que vamos a hacer es que nos cuenten un poco cómo es que el Señor los llevó a mostrar el amor, en este caso a la policía, y tú pues nos vas a explicar ahí con estas niñas en riesgo. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es lo que haces en tu ministerio? Ahí voy a empezar contigo. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, le predico a la policía más o menos en unas 12 estaciones y otros lugares. Entonces, mensualmente recorro desde San José Pinula, Lo de Diegas, Fraijanes, Puerta Parada, Los Miscos, Palencia, Las Lomas, zona 16, zona 15, zona 13, zona 11, zona 7, La Verbena, y por último llego hasta la zona 6 de Misco, en una zona roja, donde hay más de 50 policías. Entonces, le predico a unos 200 policías mensualmente. Gracias. O sea, son lugares de riesgo, ¿verdad? Como esa ruta de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Donde muchos la evitan. Cuéntanos, Lucía, ¿qué es lo que tú haces en tu día a día? ¿Qué haces cuando no estás reunida el domingo? Bueno, yo de lunes a viernes tengo la bendición de servir en un centro de detención juvenil. Sabemos que acá en Guatemala pues no tenemos de adolescentes, son pocos, pero trabajo específicamente con chicas en carretera San Juan Zacatepeques. Estamos con ellas de lunes a viernes. En mi caso pues también tenemos un discipulado diario con ellas, es parte del programa que ofrecemos, y también habilidades para la vida, que nosotros lo que esperamos es que cuando ellas obtengan su libertad puedan tener herramientas para la vida, y no solo desarrollar esas habilidades, sino también su área espiritual, que es muy importante fortalecerla, y pues les brindamos seguimiento después de que ellas obtienen su libertad, pero son de casos a casos los que tenemos ahí. ¿Cómo se llama el ministerio? El ministerio se llama Orphan Helpers y es con el que actualmente estoy trabajando. Muy bien. Es interesante porque uno piensa la policía o estas niñas en riesgos y la pregunta es ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? El asunto es cómo Dios les llama a ustedes, por eso quisiéramos que nos contaran cómo es que dan ese primer paso, cómo es que Dios les invita a ser parte de este movimiento donde se muestra el amor a los policías y el amor a las niñas en riesgo. Como todo tiene un génesis, un principio. En el 2015 había pues teníamos problemas políticos en Guatemala muy parecidos a los de este tiempo, y en la iglesia se formó un grupo de oración y nos mantuvimos por 3 años orando.
Y en el 2017 Dios puso en mi corazón que fuéramos a orar por la Policía Nacional, porque estábamos obedeciendo la palabra del Señor que dice que debemos de orar por nuestras autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia, a fin de que vivamos piadosamente. Y eso es lo que estábamos haciendo. Pero fuimos más allá y obedecí esa voz que me dijo el Señor que fuéramos a orar intencionalmente por la Policía Nacional. Y entonces, como estábamos en Pinabetes, lo más cercano a nosotros es la estación de San José Pinula. Y entonces inmediatamente fui a finales del 2017 y fui a hablar con el jefe de la estación, Elmer Castillo, que un día vino aquí a la iglesia y lo conoció y me manifestó su alegría, su entusiasmo, y me manifestó y me dice: nada me gustaría tanto que comenzáramos el año 2018 orando aquí en la policía. Y entonces Dios abría de esta manera una puerta, no solo para orar, sino para llevar el evangelio a la Policía Nacional. Buenísimo, a mí me llama la atención. Empezamos orando y muchos nos podríamos quedar ahí en la oración, pero el siguiente paso es ir y ver la necesidad y luego compartir el evangelio como el Señor los ha guiado. ¿Y a ti cómo te llama? Porque quiero mencionar que da a veces temor, hay riesgos, pero ¿cómo es que el Señor te empuja ahí y te dice: Lucía, te quiero aquí? Bueno, inicialmente yo siempre tuve la inquietud de servir desde que era adolescente. Servía en mi iglesia ahí en Quiché y conocí a una hermana que iba eventualmente a la prisión de Quiché, pero allá solo es de hombres. Como a los 19 años yo la acompañé porque ella tenía un programa de evangelismo. Entonces empecé a sentir esa inquietud, ¿verdad?, por servirle al Señor y llevar el evangelio. Empecé a ir con ella, entonces empecé a tener como diferentes experiencias y sabía que Dios me estaba llamando, no sabía que Dios me estaba formando desde entonces, para luego mudarme a la ciudad. Buenísimo. Pero ha sido un camino largo, pero muy gratificante. Yo solo quisiera compartir una anécdota hablando de lo que Dios hace en las prisiones, ¿verdad? Una vez acompañé a una mamá que tenía a su hijo ahí en la prisión porque estaba por venta de drogas. Pero fue interesante lo que me dijo esta mamá ahí platicando. Me dijo: yo podría sacar a mi hijo de esta prisión. Dice: tengo los contactos, pero yo voy a dejarlo aquí para que Dios obre en él. O sea, a veces pensamos en las prisiones como wow, pero es el lugar donde está Dios dando consuelo y dando esperanza. Así que lo quería mencionar porque a veces pensamos, es que qué temor, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ahí es donde el Señor ahí se muestra. ¿Quieres agregar algo más a ese detalle? Sí, gracias. Entonces, pues Dios empezó a formar mi carácter también ahí. Trabajar con hombres no es fácil, entonces aprendí un montón. Cuando yo me mudé a la ciudad fue para seguir trabajando como en esos ambientes, pero empecé a trabajar en una organización que se llama Vidas Plenas. Quizás algunos conocen a Tita Everts, ella es la fundadora. Trabajé con ella por muchos años. Y lo previo pues me ayudó mucho porque es una comunidad de riesgo, La Limonada en zona 5. Entonces yo caminaba como que fuera una colonia normal, saludando a todo el mundo y trabajando con toda la población. Coordiné algunas de las academias. Cuando yo llegué solo habían 2 academias, actualmente hay 5. Ya no trabajo ahí tiempo completo como antes, pero ahí fue donde sentí fuertemente el llamado de Dios y también de mi formación profesional, porque pensaba estudiar algo completamente diferente de lo que me gradué después, pero estoy convencida de que ha sido Dios el que me ha ido
formando y también me ha llevado por donde yo he necesitado estudiar más y formarme para poder ayudar y brindar estas herramientas a la población. Y pues ahora estoy con las adolescentes que están privadas de libertad y pues esa experiencia previa es algo que me ayuda mucho, y siempre tener presente a Dios en todos estos procesos ha sido algo Buenísimo. muy bendecido. Yo quiero agradecerles porque este ministerio que está mencionando Lucía es un ministerio que Vida Plena, de hecho así se llama, Vida Plena, y ese ministerio se llama Vidas Plenas. La iglesia ha apoyado por 15 años ese ministerio, así que gracias por esos diezmos, esas ofrendas, porque durante 15 años el Señor nos ha permitido apoyarlos económicamente. No ha sido un apoyo así donde nos hemos metido físicamente, ahí estabas tú, pero quiero decirles eso, que sus ofrendas y sus diezmos se canalizan también a estos lugares. Una pregunta más. ¿Cómo han visto ustedes el poder de Dios, la gracia de Dios? ¿Qué resultados han habido en el trabajo, en el servicio que ustedes han hecho? En tu caso con la policía, ¿qué has... Pase para entrar a la policía, subiste? porque necesita uno tener su chapa, ¿verdad? Y digamos su mascarilla, la gorra y todo para identificarse, porque como hay mucha gente maleante y se puede disfrazar de capellán, entonces nosotros tenemos que identificarnos para entrar a la policía. En todo lo que hacemos, Vida Plena ha sido una parte fundamental. Yo puedo decir que me agregué a Iglesia Vida Plena en el año 2012, a mediados, y en el 2018 yo me gradué de capellán internacional por la Universidad PSU, Professional Christian University. Y entonces, ese mismo año estaba yo apoyando a un policía que hacía eventos evangelísticos en Jutiapa. Y entonces, en uno de esos viajes me dice en los capellanes que yo estaba llevando: ¿por qué no se hace capellán de la policía? Porque usted sirve ahí. Entonces, ¿cómo le hago? Pues vaya a hablar ahí a la dirección general. Y fui a hablar a la dirección general de la policía, y por la providencia de Dios me concedieron media beca por no ser policía nacional, sino por ser un civil. Y la otra media beca me la pagó Vida Plena. Y cuando yo le conté al pastor Javier que yo estaba estudiando capellanía, entonces, mira, te vamos a apoyar. Y entonces, ese apoyo ha sido fundamental para lo que yo hago. Y entonces me dijeron, me dieron la beca. Y entonces me preguntaron a mí en la policía o en la universidad: ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la visión que tiene? Porque sabemos la misión de un capellán. Un capellán debe estar dispuesto para servir al Señor y al prójimo. Y entonces, la visión que puso Dios en mí: ganarme la mayor cantidad de policías a mi alrededor, porque conocía yo los problemas de ellos. Y entonces Dios puso eso en mi corazón, y por eso la mayor parte de mi capellanía, en un 80%, lo dedico a la Policía Nacional. Bueno, y es que el lema de Carlitos es: un policía más para Cristo. Y él me compartía que en el 21, 85 policías en el 2021 conocieron a Cristo,
En el 22, 70 policías conocieron a Cristo y ahorita en el 23, a esta altura, hay 103 policías. Denle un aplauso al Señor. Porque así es que se transforma una nación. Una nación no se transforma a nivel político. Es cuando cada creyente cumple su responsabilidad a donde el Señor lo ha puesto. Y tú, Lucía, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo el Señor ha mostrado esos resultados? El programa que estamos desarrollando en este lugar, tenemos menos de un año porque iniciamos en noviembre para poder hacer la invitación formal a las adolescentes y contarles sobre el programa. Y gracias a Dios tuvimos una primera promoción que se graduó en junio. De ellas, 3 se bautizaron también, algunas aceptaron a Cristo en el programa y pues ya después decidieron bautizarse. Ahorita tenemos a 9 que se graduaron del nivel básico, de ellas continúan en un nivel avanzado que tenemos y tenemos a 19 ahorita en el programa nuevamente. Es otra vez el nivel básico porque se ofrece siempre como a principio de año y a mediado de año, dependiendo de las sanciones que ellas tienen. Algunas tienen como solo un tiempo corto dentro del centro, otras un poco largo. Entonces, por eso ofrecemos como 2 veces al año el programa. Y nuestro compromiso también con ellas es darle seguimiento cuando ellas ya no estén dentro del centro, pero esperamos tener ese acercamiento con ellas para que al momento de que salgan, pues ya las conozcamos y también sabemos que han aprendido del lado de nosotros para poder apoyarlas. En la Limonada pues fueron muchos años los que yo estuve ahí, pues todavía voy periódicamente, pero también tengo la bendición de acompañar a algunos que fueron mis alumnos de 10 años, pero ahora ya tienen hasta familia o están en la universidad. Gracias a Dios he podido ver cómo el programa les ha ayudado a lo largo de su vida. Entonces hay universitarios, hay personas que han hecho su familia, que están trabajando, entonces podemos ver a Dios obrando en la vida de ellos. Entonces, por eso siempre les digo, no nos cansemos de hacer el bien. Dios es el que da el resultado al final. Gracias, gracias. Ahí con Carlitos. ¿Cómo podemos seguir apoyando como iglesia estos 2 ministerios? Ahí nos pueden compartir, además de orar, porque ya sabemos que hay que orar, pero ¿cómo podemos seguir apoyando? Quizás primero, quizás se preguntan algunos, digamos, dedicar tanto tiempo a la policía, porque yo le dedico el 80% de mis actividades y más o menos estaba haciendo cuenta que más o menos 120 horas mensuales yo le dedico a hacer la obra que hago. Y se preguntarán, ¿por qué la policía? Porque hay otras necesidades. Pero lo primero que hago es ver a mi corazón. Si Cristo no me hubiera salvado, si Cristo no me hubiera perdonado, yo fuera peor que la policía. Porque de la policía se habla mal. Ladrones, corruptos, maleantes, extorsionadores y un montón de cosas. Pero cuando uno está metido en la policía, queridos hermanos, uno ve las necesidades. Por eso es que yo cada vez que salgo a predicar me llevo una refacción, ¿verdad? Iglesia Vida Plena me ayuda con 500 que salen mensuales y un par de hermanos me ayudan y otros hermanos que no son de esta iglesia, pero hay mucha necesidad, hay mucho que hacer y cada alma que se gane es arrebatarle al diablo, ¿verdad? Esas vidas, porque cuando yo estaba estudiando y algunos policías estaban estudiando, estaban metidos en la oscuridad del diablo, en las tinieblas, y nosotros somos la luz y tenemos que arrebatarle las almas al diablo. Por eso se necesita el compromiso de la gente, de las personas que aman el ganar almas para Cristo, ¿verdad? Si somos cristianos tenemos que tener la pasión y el corazón del Señor Jesucristo
que recorría las ciudades y aldeas llevando el evangelio, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo y mirando a las multitudes con compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Lucía, cuéntanos cómo podemos apoyar como iglesia. Pues siempre continuar con las oraciones, como dice el pastor, que su gracia y su favor no falten. La verdad es que trabajar con adolescentes, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, a veces es un reto. Yo le agradezco a Dios que me ha dado una gracia para conectar con ellos fácilmente, pero siempre es necesaria esas oraciones por esta población que todo el tiempo nos toca estar con una lucha espiritual que sabemos que está ahí, que se mueve ahí. No tenemos a todas las adolescentes con nosotros, tenemos un pequeño grupo de lo que representa todo el centro, pero sabemos que estamos llegando a ellas, incluso ellas piden oración por sus compañeras que no asisten con nosotros, preguntan por algún pasaje específico de la Biblia para poder compartir con ellas. Entonces, orar por ellas. Orar por ellas, por nosotros que somos el equipo que está con ellos todo el tiempo, también por la salud. He estado quebrantada de salud por unas semanas, pero ya me voy recuperando. Entonces siempre por eso, que el Señor nos fortalezca día a día, porque es un reto de diario. Bueno, vamos a estar orando por sabiduría, sobre todo valentía, porque son ambientes no fáciles, pero el Señor va ahí delante de ustedes. Voy a hacer esto público y la Biblia dice que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, pero sí les habíamos dicho que la ofrenda de julio iba a ser en parte canalizada para 2 ministerios, 2 hermanos que estuvieran sirviendo afuera, porque quiero dejarles esta palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia cuando no está reunida? Y estos son 2 ejemplos de hermanos que están afuera y hay otros, pero hemos decidido apoyarlos como iglesia en este sentido de que parte de esa ofrenda fue canalizada a ellos y les damos las gracias a ustedes por su generosidad. Hemos estado apoyando a Carlos, pero para el 2024 estamos considerando apoyar a Lucía ya más permanentemente como iglesia. Gracias por sus ofrendas, sus diezmos, porque se canalizan a esta misión. Nosotros nos reunimos el domingo, adoramos al Señor, pero allá afuera hay tanta necesidad y no queremos ser como ese sacerdote, como ese levita, pasar de largo y no cubrir esa necesidad, porque Dios nos ha llamado a eso. Pongámonos de pie, termina ahí. Si vas a agregar algo más, vamos a orar por ustedes. Solo quería agregar la importancia del trabajo que se hace y de los que quieran apoyar. Es un gozo indecible el ganar almas para Cristo. Les quiero decir que cuando llegué a la zona 6 de Misco, el policía salió pidiendo ayuda. Me dice: usted es capellán, necesitamos que venga a orar aquí. Y la distancia es larga desde Pinula hasta allá. Se necesita el apoyo, se necesita para la gasolina, se necesita para la refacción. Pero lo último que les quiero decir, un capellán sirve las 24 horas. Una vez a la 1 de la mañana me llama un policía y me dice: mire pastor, yo quiero que ore porque tengo una persona que se quiere suicidar. Y entonces Dios me usó para darle palabras a esa persona y salvarla de la condenación eterna. Así que hay mucho que hacer, queridos hermanos. Sí, hay mucho que hacer y lo que me emociona de esto es que hay puertas abiertas y los jefes, las autoridades superiores dicen a Carlos: aquí están abiertas las puertas, venga cuando quiera. Qué privilegio el que tiene esta nación de predicar el evangelio con esa libertad, porque en muchos lugares ya están prohibiendo esto, pero aquí dicen: vengan, tenemos esa necesidad, porque Cristo es la esperanza de los policías, de estas niñas que pueden ser transformadas con el evangelio. Así que les felicitamos por eso,
porque Dios está haciendo la obra, Dios está consolando a través de ustedes, Dios está llevando esperanza a través de ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo